esto porque creo que es la realidad de cada ser humano. El dinero y las cosas materiales nos afectan todos los días de nuestra vida. Continuamente estamos pensando en dinero, continuamente estamos manejando dinero, unos más, otros menos, pero tratamos de que el dinero se convierta en chicle, ¿verdad? Y poder estirarlo lo más posible. Y por eso a mí me fascina el tema de las finanzas, porque toda nuestra vida tiene que ver con finanzas. De hecho, lo que más interfiere en nuestra relación con Dios son las finanzas, tanto para lo bueno como para lo malo, tanto para la bendición como para la maldición. Lo que más se interpone entre Dios y nosotros es el dinero y lo que nosotros hacemos con el dinero. Por eso queremos hablar sobre dinero. La Biblia habla mucho sobre dinero. Ya os dije el primer día que hay muchísimos versículos, una proporción inmensa de versículos hablan sobre dinero, sobre riquezas, sobre bienes materiales. Y hemos estado hablando así a modo de resumen las semanas anteriores de que Dios es lo primero y lo primero es de Dios. Estuvimos hablando de que los primogénitos tenían que ser sacrificados, entregados a Dios, y si era un primogénito impuro tenía que ser redimido con un primogénito puro, de manera que si te nacía un burro, que es un animal impuro, y era el primogénito, pues no lo podía sacrificar para Dios, porque algo impuro no se le puede dar a Dios. En su lugar había que coger un animal puro, un cordero por ejemplo, y sacrificarlo en lugar del burro, porque los primogénitos son de Dios. También vimos que los primeros frutos son de Dios. Estuvimos viendo la diferencia entre la ofrenda que hizo Abel y la ofrenda que hizo Caín. Y entendemos que Caín hizo una ofrenda, pero Abel dio un diezmo. Porque Abel, dice la Biblia, que dio de lo primero de los primogénitos. O sea, dio un diezmo, porque el diezmo hemos venido hablando que es el 10%, pero no cualquier 10%, es el primer 10% de mis ingresos. No el último, ni el de medio, ni el segundo, sino el primer 10%. Estuvimos hablando acerca de la dificultad que algunos tienen para dar, porque tienen dificultad para recibir. Y estuvimos hablando toda una mañana de la gracia. Y cómo cuando yo entiendo bien la gracia de Dios y la recibo su salvación por gracia, sin añadir ni el más mínimo esfuerzo, porque sería inútil y sería incluso una ofensa para Dios. Sería un pecado que yo intente añadir mi esfuerzo para ganarme la salvación. La salvación es un regalo que Dios te da por gracia, simplemente la recibes y le das gracias a Dios. No tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Lo hizo todo Jesucristo, fue completo, fue perfecto. Vimos la palabra perdonar, y la palabra perdonar está compuesta de donar. Per en castellano es un sufijo que se pone para dar la fuerza a la palabra siguiente de que ya se ha hecho completo, de que ya se ha hecho absolutamente. Entonces veíamos, por ejemplo, la palabra perfecto. Fecto significa hecho, fecto. Entonces perfecto significa hecho completamente, está perfecto. Entonces perdonar quiere decir dar de manera completa. Perdonar es la mayor muestra de amor. Y algunos vimos que si tenemos dificultad en perdonar, vamos a tener dificultad en donar, en dar. Y toda esta serie de predicaciones que estamos viendo tienen un objetivo, y es que seamos más libres y que seamos más bendecidos y que seamos buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sabiendo y entendiendo que todo absolutamente le pertenece a Dios, todo es de Dios. Vimos también el ejemplo de Marta y María, y de cómo María escogió la mejor parte. María había entendido que tantos pecados habían sido borrados en su vida. Ella era una mujer pecadora, dice la Biblia. Para algunos teólogos eso implica que era una mujer prostituta. Era famosa porque tenía muchos pecados,
Pero ella, cuando Jesús vino a la casa, se sentó y derramó un perfume de alabastro carísimo y lo derramó en el cabello y en los pies de Jesús. Y dice la Biblia que ella, con su cabello largo, le limpiaba los pies al Señor con ese perfume. Ella dio una ofrenda impresionante al Señor Jesús, porque ella había recibido de gracia todo el perdón de sus pecados. Marta estaba siempre más afanada, más enredada en sus labores, y le costaba un poquito más entender todo eso. Dar es un asunto del corazón. También estuvimos viendo que tenemos que trabajar el egoísmo, ¿verdad? ¿Y cómo trabajo el egoísmo? Solo hay una manera. No es anotándote la predicación, no es leyéndote los versículos otra vez, es dando. No hay otra manera. O sea, si a la salida de esta reunión tienes una oportunidad de dar algo, dar un abrazo, dar una comida, dar una invitación, dar una palabra de afirmación a alguien, dando, es la única manera en que yo voy a salir del egoísmo. No se puede trabajar de otra manera. O sea, yo no puedo orar, Señor, hazme libre del egoísmo, pero a continuación me piden que comparta el menú y digo, no, yo tengo que comerme todo esto. De nada sirve la oración si yo no empiezo a dar. Y tengo que empezar hoy, tengo que empezar ya, no tengo que esperar a mañana. Algunos dicen, yo no doy porque no tengo. Otros dicen, yo tengo porque doy. Vuelvo a repetir, algunos dicen, yo no doy porque no tengo. Otros dicen, yo tengo porque doy. Porque todo lo que se siembra se recoge. Y vimos que también con la misma medida con que yo dé a los demás, la medida de mi generosidad se me va a aplicar a mí, por parte de Dios, también de vuelta. Y a veces nos cuesta trabajo entender que nosotros nos movemos en direcciones horizontales. Nosotros le damos a la gente, nosotros le ayudamos al pobre, le damos al que necesita. Pero para recoger, no podemos esperar de las mismas personas a las que le estamos dando, sino que tenemos que tener en cuenta que es Dios el que mueve los hilos desde el cielo. Es Dios el que organiza verticalmente las finanzas de nuestra vida cuando yo aprendo a dar y a repartir. Le doy al que no espero que me pueda dar nada, como hizo Jesucristo, por cierto. El Señor Jesús dio su vida sabiendo que ninguno de nosotros podríamos hacer nada por pagar el sacrificio que Él había hecho. Esa es la mayor muestra de generosidad. Dar cuando sabes que no te pueden devolver. Y por último vimos, ya para terminar el resumen, que donde está, ¿cómo es? Donde está mi tesoro, está mi corazón, estará mi corazón. Y vimos que es el corazón el que sigue al tesoro, no es al revés. No es donde está mi corazón, yo pongo mi tesoro. Que algunos lo entienden así. No es así. La Biblia lo dice muy claramente. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dijo el Señor. Lo dijo muy claramente. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para que tu corazón empiece a amar, por ejemplo, las misiones, por ejemplo, el trabajo de la ONG? ¿Qué tienes que hacer tú para que tu corazón empiece a amar a alguien? ¿Sabes qué? Dale dinero a esas cosas o a esas causas y vas a ver que tu corazón empieza a ir a esas causas. Porque si no, no va a aparecer. El amor no aparece de manera espontánea. Donde esté tu tesoro, dice el Señor, estará tu corazón. ¿Sí? Así es que eso también sirve para los que quieren buscar novia, chicos. Invierte tesoros en la candidata y entonces tu corazón se va a volcar allá y ora para que el de ella también se vuelque contigo. Bueno, entonces decíamos que hay que empezar hoy mismo a darle a Dios. Si empezamos hoy a aplicar estos principios, vamos a ser más felices, vamos a ser más bendecidos, porque la palabra de Dios no miente. Vamos a abrir nuestra Biblia en Malaquías 3. Si hay un pasaje famoso acerca del diezmo, es el de Malaquías, pero quizá a veces lo hemos reducido simplemente a que si yo diezmo, el Señor lanza al devorador lejos de mí,
y poco más. Pero la verdad que Malaquías, todo el énfasis que hace Malaquías en su profecía es de volvernos a Dios, de que nosotros nos volvamos a Dios, que aquello que antes teníamos y ya no tenemos y que hemos abandonado, pues lo recuperemos y nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Mira lo que dice Malaquías, vamos a leerlo juntos ahí, tú en tu Biblia, yo en la mía, y quiero que vayas remarcando las palabras que vamos a señalar como más importantes. Malaquías 3, 6. Empezamos ahí, Malaquías 3, 6. Dice así: porque yo, Yahweh, no cambio. Subraya, no cambio. O anótalo ahí como importante. Yo, Yahweh, no cambio. Es decir, que si Dios era bueno con Adán y Eva, si Dios era bueno con Noé, si Dios era bueno con Moisés, si Dios era bueno con David, con Elías, si Dios era bueno con los apóstoles, Dios no cambia. Si la ley dada por Dios es buena, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No ha cambiado. Y su mentalidad no ha cambiado. Y su corazón no ha cambiado. Yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Como diciendo, sigo siendo bueno. Sigo siendo bueno. Porque lo que viene a continuación es una exhortación al pueblo de Israel. Les va a regañar. Y les dice, tenéis suerte de que yo no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que aunque lo hagamos mal, aunque nos equivoquemos, aunque hayamos sido torpes y brutos y lentos, Dios nos está diciendo, yo no cambio y por eso no te he consumido. Te voy a dar otra oportunidad, porque Dios es Dios de misericordia. Eso significa, yo, Yahweh, no cambio. No está puesto ahí porque había que poner un versículo más, o porque el profeta tenía que rellenar su profecía, sino porque es así. Tú necesitas saber que Yahweh no cambia, nunca ha cambiado. Versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, subraya, leyes. Y alguno pensará, bueno, pero es que claro, la ley es muy difícil de cumplir, es que la ley es compleja, es complicada, hay muchos mandamientos, hay 613 mandamientos, claro, es que... Pero, ¿sabes? A veces entendemos ley como algo impositivo, como una camisa de fuerza para nuestras vidas que nos limita, pero la palabra ley en el original tiene que ver con norma. Es decir, por ejemplo, habéis oído que ahora en el metro de Barcelona ya se pueden meter perros, ¿verdad? Se puede ir con el animal de compañía. Y entonces... hay una norma que regula todo eso y la norma dice pues que el perro tiene que ir atado, tiene que ir con el bozal, tiene que evitar las horas punta. Bueno, hay una norma. La ley es que ya los animales pueden entrar, pero hay una norma que regula, establece el detalle de todas las cosas. Bueno, cuando tú leas ahí ley, os habéis apartado de mis leyes, Dios le está diciendo a Israel, os habéis apartado de la norma. Es decir, os habéis apartado de lo que es normal para un hijo de Dios. La ley es lo normal para un hijo de Dios. Es lo que Dios espera que sea la norma de nuestra vida. Lo común, lo ordinario, lo constante, lo normal. Y dice, os habéis apartado y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ese es el mensaje de todo el libro de Malaquías, de toda la profecía de Malaquías. Dios siempre está diciendo, volveos a mí y vais a ver mi favor. Volveos a mí y vais a tenerme de cara, no de espaldas. Eso es lo que Dios está diciendo. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Encima se hacen los tontos, ¿no? Esto es como, que nos hemos despistado. ¿En qué nos hemos despistado? Como haciéndose los bobitos, haciéndose el sueco, ¿no? Y a veces nosotros somos un poco así, nos hacemos los suecos con Dios.
O el líder nos dice, oye, que te veo flojo. No, si yo estoy orando en casa. Y nos hacemos los suecos. Hay muchos suecos. Entonces, dicen que hemos de volvernos. Y dice Dios, subraya esto, ¿robará el hombre a Dios? Cuando leemos este pasaje, Dios no está preguntando por preguntar, está hablando Dios, en versículo 8 está hablando Dios, ¿robará el hombre a Dios? Ahora tú imagínate, por ejemplo, ¿quién sabemos descaradamente que robaba a Jesucristo? Judas, ya lo vimos el otro día. Judas llevaba la bolsa de las ofrendas de todo el grupo y él sustraía. Él se iba quedando. Iba a hacer un chiste mal, era un Puyol. Él iba sustrayendo el 3%, no sabemos, o el 5% o el 10%. Y se iba quedando con dinero. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Un amigo de Jesús, un discípulo de Jesús, había visto milagros, había visto al Señor enseñar, pero robaba. Hay que ser muy descarado para hacer eso. Ahora, imagínate que en vez de esta pregunta, ahí nos preguntara, ¿tú robarías a Dios? ¿Tú robarías a Dios? Si yo te hiciera esa pregunta, ¿tú qué contestarías? Hombre, me imagino que tu voluntad no está en robar a Dios. Me imagino que tu voluntad no está en robar a Dios. Creo que todos responderíamos, no, ¿cómo se me ocurre? Yo no quiero robarle a Dios. Dios es todopoderoso, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios me podría aplastar como a una cucaracha. Yo no quiero robarle a Dios. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Parece una pregunta que todo el mundo diría, no, ¿cómo vamos a robar a Dios? Pero Dios dice, pues vosotros me habéis robado. Y se siguen haciendo los suecos. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? No sabemos en qué te hemos robado. Y Dios ya, para dejar las cosas muy claras y que no puedan escaparse por ningún lado de su mala actitud, dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Vamos a parar ahí, porque lo que Dios les está diciendo es, mira, tenéis que volveros a mí porque os habéis apartado de lo que es normal para un hijo de Dios. Lo que es normal para un hijo de Dios es diezmar y ofrendar. Y vosotros os habéis apartado y eso significa que me habéis robado y que necesitáis volveros a mí para que yo me vuelva a vosotros. Porque mientras tú le robas a Dios, Dios se da la espalda. Dios no ve tus negocios, Dios no ve tu nómina, Dios no ve tus gastos, Dios no ve tus necesidades. O mejor dicho, no quiere verlas porque Él lo ve todo. Por eso dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Versículo 9, y aquí viene una palabra muy fuerte que debemos de subrayar. Malditos, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No es que Dios esté maldiciendo, no es que Dios esté generando una maldición. La maldición viene a nuestras vidas, dice el proverbio, que la maldición no viene sin causa. Lo que Dios está diciendo es que la consecuencia de haber robado a Dios, la consecuencia de haberse apartado de la ley, es la maldición. En Deuteronomio Dios lo dice muy claro al pueblo de Israel, delante de vosotros pongo la bendición y la maldición. ¿Tú cuál quieres escoger? Y el pueblo dijo, la bendición. Queremos ser benditos. Queremos, haciendo bien las cosas, ser bendecidos por Dios. Y Dios dijo, está muy bien vuestra elección, pero sabed una cosa, que si desobedecéis, también vendrán todas estas maldiciones, y las empieza a relatar una tras otra. Y la mayoría de esas maldiciones son maldiciones económicas, maldiciones para las cosechas, maldiciones para la economía del país, maldiciones cuando vengan los enemigos y te arrasen y te roben todo, el devorador. Entonces, no es que Dios esté maldiciéndolos, sino Dios está diciendo, oye, el resultado de que tú hayas robado es que sois malditos con maldición. Estás viviendo en maldición. Y Dios nos pregunta en esta mañana, y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú quieres vivir en bendición o tú quieres vivir en maldición? ¿Tú quieres vivir bendito o tú quieres vivir maldito? Te pregunto.
¿En qué quieres vivir? ¿De qué manera quieres vivir? ¿Bendito o maldito? Yo escojo bendito. No hace falta ser muy inteligente, ¿verdad? No hace falta ser Einstein para escoger la bendición. Es que está muy claro. Bueno, veo que también sois listos como yo y escogéis la bendición. Dice, porque vosotros, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y a continuación les dice, porque Dios es así, Dios es misericordioso y Dios es un padre que instruye a sus hijos. Y entonces les dice lo que tienen que hacer para salir de la maldición y entrar en la bendición. Trae todos los diezmos al alfolí. Yo subrayaría ahí diezmos al alfolí. Diezmo es el 10% de tu ingreso. El alfolí, aquí lo tienes delante. Es la caja que había en el templo para recibir los diezmos y las ofrendas. Es la iglesia local, por cierto, y más adelante vamos a ver que efectivamente esto aplica también a la iglesia local, no solamente al tiempo del Antiguo Testamento. Dice, y haya alimento en mi casa. Sabes que antiguamente, aparte de diezmar dinero y bienes, se diezmaban especias, el grano, el ganado, el eneldo, el comino, todo, se diezmaba todo lo que tú cultivabas, todo lo que era tu producción. Tenías dos opciones, o ir y venderlo y diezmar del dinero, o podías traer al templo, porque los sacerdotes lo iban a usar para su mantenimiento, para su sustento. Podías traer el trigo, podías traer el grano, la leche y todo lo que tú producías en tu negocio. Dice, y haya alimento en mi casa, por eso dice alimento en mi casa. Ahora, hoy en día, ¿cuál es el alimento en la iglesia? La palabra de Dios. Si hay alimento en esta casa, es porque hay gente que diezma, es porque hay gente que sustenta a los pastores, para que haya alimento en la casa. Porque aquí venimos a nutrirnos, ¿verdad? Y cuando vas a tu célula, vas a nutrirte. Y cuando escuchas la predicación, estás recibiendo alimento, tal también como lo describe Pablo, ¿no? Que puede ser viandas o puede ser leche, pero en cualquier caso alimento, según la necesidad de cada uno. Y probadme, dice Dios. Yo también subrayaría eso, porque no lo vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia. En ningún otro lugar de la Biblia vas a encontrar a Dios diciéndote, pruébame en esto. En ningún otro lugar. Solamente aquí, en Malaquías, y solamente con respecto al dinero. Dios te dice, probadme. Dios te dice, pruébame, a ver si te voy a bendecir o no. Probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Subraya eso también, por favor, porque esa es la promesa de Dios. Abrir las ventanas de los cielos era sinónimo de lluvias, era sinónimo, por lo tanto, de cosechas, producción y bendición hasta que sobreabunde. Termina diciendo, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Y Dios está diciendo, pruébame. Muchas veces, cuando le contamos a alguien sobre la bendición del diezmo, y la persona duda o no sabe, nosotros le decimos, prueba 3 meses, prueba 6 meses. Porque yo sé que el que está respaldando esta palabra es Dios, no soy yo. Yo no soy el que ha escrito la profecía de Malaquías. Dios se la dijo directamente a Malaquías. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que garantiza el resultado. Y por eso nosotros le decimos a la gente, ¿sabes qué? Si no estás diezmando, empieza a diezmar hoy y prueba a Dios. No me vas a probar a mí, le vas a probar a Dios. Y yo sé que Dios te va a bendecir hasta que sobreabunde.
Ay, pero es que no tengo para empezar. Sí tienes para empezar. En cuanto recibas un dinero, apártalo primero de todo el diezmo. Y si es un día entre semana, guarda ese dinero, lo metes en un sobre y lo guardas hasta el domingo que vengas a la iglesia. Hay gente que me dice, Carlos, yo prefiero diezmar por banco porque así no me lo gasto. Ni siquiera lo toco antes de diezmar. Digo, bueno, excelente, cada uno que lo haga como propuso en su corazón, pero ten en cuenta que Dios te va a bendecir. Tú puedes esperar la bendición sobrenatural de Dios en tu trabajo y en tu negocio, si tienes negocio propio. El diezmo, entonces, podríamos decir 3 cosas acerca del diezmo. Lo primero es que el diezmo es una prueba. El diezmo es una prueba porque cada vez que cobro, yo tengo que pasar una prueba. Cada vez que recibo dinero, yo tengo que pasar una prueba. Y la prueba es si diezmo o si no diezmo. La prueba es a quién honro yo con mi primer 10%. A lo mejor honro a la Caixa porque resulta que tengo un préstamo y el día 1, ras, me lo arrancan. A lo mejor honro al casero porque el día 1, ras, me arranca el alquiler o el banco me arranca la hipoteca. ¿Dónde va mi primer 10%? Esa es la prueba. ¿A quién voy a honrar yo con mi primer 10%? Es una prueba. Y es un 10%. Fíjate que Dios no te dice que des una cantidad. Dios te dice que des un porcentaje. ¿Por qué? Porque es lo mismo para todos. Es lo mismo para el que gana 600 euros que para el que gana 600.000 euros. Es lo mismo. Es un porcentaje, es el mismo 10%. Es 1 euro de cada 10 euros. Y es lo mismo para todos. Nadie puede decir, es que para mí es más difícil. No, es el mismo 10%. Y el 10 en la Biblia es un número que indica pruebas. Fíjate que hubo 10 plagas en Egipto, hubo 10 mandamientos principales, hubo pruebas para Israel en el desierto y fueron 10. A Jacob se le cambió el salario 10 veces. Daniel tuvo 10 días de prueba. En Mateo 25 tenemos a las 10 vírgenes que fueron probadas también. ¿Y los discípulos fueron? No, fueron 12. Esa era una prueba. Fueron 12. Bueno, cada vez que diezmamos entramos en una prueba. Y nuestro corazón es probado para ver qué hacemos. Y fíjate que ninguno puede decir, yo soy un buen diezmador y a mí ya no me preocupa esto. Cada vez que recibimos un dinero, recibimos una prueba. No importa si llevas 1 año de cristiano, 1 mes de cristiano o 10 años de cristiano. Cada vez que recibimos un dinero, nuestro corazón es probado. En segundo lugar, acerca del diezmo, el diezmo es bíblico. El diezmo es bíblico. El diezmo es el 10%, pero es 100% bíblico. Y algunos dicen, bueno, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo era para el Antiguo Pacto. Y aunque fuera así, que no lo es, pero aunque fuera así, también era del Antiguo Pacto el no mentir, el no robar, el no adulterar, ¿verdad? El no codiciar. ¿Qué ocurre entonces? Que como ya estamos en la gracia, ya la ley no me afecta, ya no hay ninguna norma. No nos olvidemos, si lo explicamos muy bien el día que hablamos de la gracia, nosotros tratamos de cumplir la ley, pero no para salvación, porque la salvación ya fue hecha por gracia. La cumplimos porque entendemos que es buena. Y porque si Dios no cambia, su ley no ha cambiado. Él estableció un nuevo pacto, pero no abrogó la ley, no la finalizó. Entonces, podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia de antes de ser promulgada la ley con Moisés. Por ejemplo, con Caín y Abel. Ya hemos visto que Abel dio un diezmo. La Biblia dice ofrenda, pero fue una ofrenda de primicias, fue un diezmo. Fue sus primeros, lo primero de sus primogénitos, de sus crías.
que le nacieron porque él era ganadero. Él dio un diezmo. Jacob dio también los diezmos de todo y fue 400 años antes de la ley. Abraham, 500 años antes de la ley, dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec es una figura enigmática. Algunos piensan que puede ser incluso Jesucristo, porque se dice de Melquisedec que no tiene genealogía ni antes ni después de él, no se le conoce, pero era el rey de Salem, el rey de paz, que es uno de los nombres que tiene Jesucristo. Entonces, vemos que hay ejemplos de dar el diezmo antes incluso de ser promulgada la ley. Hay, por supuesto, referencias en la ley para dar el diezmo, como están en Levítico 27:30. Quiero que vayamos ahí y lo leamos juntos, porque hay una forma que Dios tiene de decirlo que es tajante. Dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. ¿Tú crees que eso ha cambiado con la gracia? Si es de Dios. Es que algunos piensan, claro, pero es que yo he hecho el dinero ahí, ¿y en qué se lo gastará el pastor? ¿Y si el pastor le da por irse al restaurante más caro de Barcelona? Entonces, pero escucha, el diezmo es de Dios y se lo estás dando a Dios. Y ahora vamos a ir a versículos que te lo van a decir más claro todavía. El diezmo le pertenece a Dios. Y por cierto que el restaurante más caro de Barcelona no lo conozco. Me gustaría conocerlo, pero no lo conozco. Conozco algunos buenos, pero el mejor y el más caro no lo conozco. Dice Deuteronomio 26. Es muy claro también acerca. Primero hemos leído Levítico 27:30 y ahora Deuteronomio 26, versículos 2 y 3. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere, la casa de Dios, para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, al pastor, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Dice el versículo 13 del mismo capítulo: y dirás delante de Yahweh tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, escucha bien, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ojo, porque no es solo el diezmo, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. ¿Te acuerdas lo que les decía Malaquías? ¿Os habéis olvidado de mi ley y habéis dejado de guardarla? Y declara que lo ha hecho, ¿no? Está haciendo una oración. Dice el 14: no he comido de ello en mi luto, es decir, en la crisis, cuando hay recortes, cuando resulta que un mes no me pagan las pagas extras y no sé qué, y entonces este mes ¿cómo voy a hacer? Dice: no lo he tocado en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, es decir, no me lo he gastado en pendejadas, que dirían los colombianos, no me lo he gastado por ahí, en el mundo, ¿sí? Ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido a la voz de Yahweh mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Las mismas palabras de Malaquías, las mismas, pero esta es una oración, y te voy a dar una recomendación: cada vez que tú traigas tu diezmo a la iglesia, o si diezmas por banco y le haces clic, antes de hacerlo, ora a Dios entendiendo lo que estás haciendo. No estás dando una cuota para un club social, no estás dando una cuota como quien paga un seguro, estás dándole tu dinero a Dios
Y tú puedes orar de esa misma manera como acabamos de leer en Deuteronomio 26, del 13 al 15. Señor, acuérdate desde tu morada que yo he consagrado lo que es tuyo, no lo he tocado en ninguna manera, aunque podía tocarlo porque me hace falta para cosas, pero no lo he tocado, Señor, te he hecho caso, he guardado tu palabra y te pido que ahora desde los cielos tú me bendigas. Tienes todo el privilegio de hacer esa oración y Dios estará encantado de complacerte porque Dios es un Dios fiel, que no cambia. Recuérdalo, no cambia. Entonces, si todo lo consagrado es de Dios, con el diezmo solo tenemos dos opciones. O se lo devuelvo a Dios, o lo robo. No hay más opciones con el diezmo. O se lo devuelvo a Dios, o lo robo. Y digo devuelvo porque diezmar no le estoy dando nada a Dios. Le estoy devolviendo lo que ya es suyo. Le estoy devolviendo a Dios lo que es suyo. Ahora, alguno me podrá decir, Carlos, pero es que esto es del Antiguo Testamento y yo soy más del Nuevo Testamento. Ahora, yo no sé si tú tienes una Biblia como las que yo tengo, donde cuando habla el Señor Jesús, las letras aparecen en rojo. ¿Sí? ¿La tienes? Jesucristo dijo que había que diezmar. Lo dijo, está en mi Biblia está. Te lo voy a leer ahora y lo vas a leer en tu Biblia y si quieres lo puedes subrayar. Porque no solo está en el Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, no, Malaquías, aunque es el último del Antiguo, pero está en el Antiguo. Yo no le hago mucho caso al Antiguo, porque ahora estamos en la gracia. Bueno, pues quiero leerte lo que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 23, 23. El Señor está hablando con los fariseos. Sabéis que los fariseos eran muy legalistas, ¿no? Y ¿sabes lo que hace el legalista? El legalista es esa persona que utiliza la astucia y la trampa para hacer creer que está cumpliendo toda la ley. Hacer creer que está cumpliendo toda la ley. Porque evidentemente nadie puede cumplir toda la ley. Nos podemos esforzar y debemos esforzarnos en cumplirla, pero nadie la puede cumplir toda. Nadie, porque ninguno es perfecto, todos somos pecadores, dice la Biblia, y todos pecamos en alguna manera, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Dios, o sea que ya estaríamos pecando al decir eso. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay una cuestión gramatical bien sencilla. Dice, diezmáis, vamos a ponerlo así, la menta, el eneldo y el comino, o sea, los fariseos diezmaban hasta las cosas más insignificantes, hasta las semillas más pequeñitas, hasta las especias que menos se usaban, ellos las diezmaban. Dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante que es la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto, lo más próximo que acabo de decir, ¿qué es lo más próximo? La justicia, la misericordia y la fe, lo último que he dicho. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está en rojo, está en el Nuevo Testamento, está dicho por el Señor. El Señor no dice en ninguna parte ya no tenéis que diezmar. En ninguna parte lo vas a encontrar en la Biblia. Cero referencias a dejar de diezmar. Él está reafirmando, esto era necesario hacer sin dejar de hacer. Lo de más lejos, el diezmo, aún de las cosas más pequeñas. Aún de las cosas más pequeñas. Esas cosas más pequeñas pueden ser las horas extras, el trabajito que tienes de fin de semana, el no sé qué. Las cosas más pequeñas. Hasta en eso tienes que ser cuidadoso porque el Señor Jesús te lo dice. Pero te voy a decir más.
Hay más referencias en el Nuevo Testamento si esta no te ha convencido, porque yo sé que algunos, aunque bajara un ángel y se lo dijera, estarían renegando para diezmar. Pero mi intención no es que nadie reniegue, mi intención es que seáis bendecidos y viváis en bendición. En Hebreos capítulo 7, versículo 8, está hablando el apóstol, se cree que es el apóstol Pedro el que escribió esta epístola. Hebreos 7, 8 dice, aquí, ojo, está hablando en el Nuevo Testamento, está hablando a creyentes. Aquí reciben los diezmos, ¿quién? ¿Quién pone ahí? Algunos creen que los pastores somos de otra pasta, de otra carne, y que las tentaciones no nos afectan y que no tenemos que pasar ninguna prueba ni nada porque somos pastores y vamos levitando por el aire. No, hombres mortales somos aquí los que recibimos los diezmos. Yo soy el que abre el alfolí, efectivamente. Pero allí, está hablando del cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Mira, cada vez que tú traes tu sobre de diezmo y lo echas en el alfolí, efectivamente, un hombre mortal que se llama Carlos Villanueva recoge esos diezmos. Pero lo más asombroso es que dice la Biblia que Dios, Jesucristo mismo en el cielo, está tomando nota de tu diezmo. Porque yo no puedo bendecirte económicamente. Yo no puedo abrir las ventanas del cielo. Yo no puedo darte un trabajo. Yo no puedo promocionarte en tu trabajo. Yo no puedo darte habilidades para tu trabajo. Yo no puedo hacer que le caigas en gracia a tu jefe. No puedo hacer eso. Sería estúpido si os prometiera algo así. Pero Dios en el cielo es el que toma nota de tus diezmos y es el que ha prometido abrir las ventanas de los cielos y bendecir hasta que sobreabunde. Eso es impresionante. Nadie más puede hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Y es muy clara la Biblia, Nuevo Testamento. Aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Jesucristo, que resucitó de los muertos, como hemos recordado en esta mañana. Entonces, el diezmo es algo bíblico, totalmente bíblico. Nadie puede poner ninguna excusa, ni de que es del antiguo, ni de que ya no hay templo. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Por eso hay alimento en esta casa. Por eso hay alimento. Y os digo una cosa, en esta iglesia la gran mayoría de la gente diezma. Soy honesto, la gran mayoría de la gente diezma. No predico de esto porque estemos en crisis en la iglesia y necesitemos dinero. La gran mayoría de la gente diezma. Pero yo quiero que todos viváis en bendición. Yo quiero que todos seáis benditos de Dios. Escuché un ejemplo, una ilustración que me gustó. Tú no vas a un restaurante y te vas sin pagar, ¿a que no? Yo recuerdo que cuando era joven hacíamos eso. Lo confieso. Le llamábamos hacer un simpa, sin pagar. Y entonces íbamos allí a la zona centro de Madrid y nos pedíamos bocadillos de calamares y a la que el camarero se descuidaba, ¡ya! Salíamos corriendo. Eran otros tiempos y no conocía al Señor. Y recuerdo una vez que un amigo mío se puso tan nervioso que todos salíamos corriendo y ya teníamos distribuido cómo nos íbamos a ir, por qué calle y luego encontrarnos en el parque y no sé qué. Y llegamos al parque y todos ahí comiendo el bocadillo y llega uno sin bocadillo. ¿Qué has hecho, Julio? Y dice, no, lo tiré. ¿Por qué? Porque me puse nervioso. ¡Pero bruto! Le dijimos. Se puso nervioso porque el camarero salió detrás y lo tiró. Bueno, nadie va a un restaurante y se va sin pagar. Tú comes, pides la cuenta y pagas. Eso es lo normal, ¿no? Pues lo normal debería de ser en la iglesia exactamente lo mismo. Recibir el alimento y darle a Dios lo que es de Dios.
darle a Dios lo que es de Dios, no irse sin pagar. Y entiéndeme, no estoy utilizando este ejemplo, no que me tengas que pagar, porque el diezmo es de Dios, es para Dios, es Dios el que te lo pide, es Dios el que se encarga de bendecirte, porque es algo bíblico, es una norma, es un principio común que Dios va a cumplir. Es una ley y Dios no ha cambiado, recuérdalo, ¿sí? Tercer punto, el diezmo es una prueba. Segundo, el diezmo es bíblico. Tercer punto, el diezmo es una bendición. El diezmo es una bendición. Segunda de Crónicas 31:4. Segundo libro de Crónicas 31. Si tienes tu Biblia, ábrela, porque sería bueno que subrayes aquí algunas cosas también. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Yahweh. ¿De acuerdo? Está claro, para que haya alimento en la casa, alguien tiene que estudiar la Biblia, alguien tiene que orar por vosotros, alguien tiene que recibir una asignación, una carga de Dios para entregar todo eso. Es así. El diezmo Dios lo pide y dice es para los levitas. Entonces diezmar es una bendición porque cuando tú diezmas tú te garantizas que vas a tener también alimento espiritual. ¿Sabes? Yo conozco iglesias donde los pastores, además de ser pastores y recibir un salario de la iglesia o no, tienen que trabajar por fuera porque no llega. Porque mucha gente en su congregación no diezma, porque diezman irregularmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y he conocido muchos pastores y muchos más hay de los que os podéis imaginar. Muchos más de los que os podéis imaginar. Pero en esta iglesia no tiene que ser así. Y en la CCI os digo que normalmente cuando ya los ministerios se consolidan, todos los ministerios son autónomos. Quiero decir, cada ministerio se nutre de sus propios diezmos, no tiene que estar Madrid enviando para sostener a los pastores. Al principio sí, porque cuando empieza una obra pues hay poca gente, por lo tanto hay pocos diezmadores, pero el pastor come igual que si hubiera 100, que si hubiera 10, ¿verdad? Y tiene que vestirse y sus hijos también. En ese sentido pues los ministerios van creciendo y se van haciendo autosuficientes. El último de ellos fue el ministerio de Sevilla. Jonier me contó que ya ellos están recibiendo suficientes diezmos para que Madrid no tenga que enviar dinero a la iglesia de Sevilla. Y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque su gente va a ser bendecida, su gente va a ser prosperada, porque es una bendición. Y Jonier ya no tendrá que estar preocupado si llegan las finanzas, si no llegan las finanzas. Él ya se puede dedicar íntegramente a preparar el alimento, que es la bendición que tenéis que recibir cada domingo en la iglesia. Diezmar es una bendición. Sigue diciendo en 2 Crónicas 31:5, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel. ¿Qué dieron? Primicias, ¿verdad? ¿Y la primicia qué es? El diezmo. El diezmo es primicia porque es el primer 10% de todos los frutos de la tierra. Trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, las cosas que habían prometido a Yahweh su Dios, y lo depositaron en montones. Hacía tiempo que el pueblo no diezmaba, y Ezequías, que tuvo el acierto de volver a recuperar todo lo que había en la ley de Dios, le dijo a todo el pueblo: ojo, nos va mal porque no estamos diezmando, porque nos hemos olvidado de las leyes de Dios, vamos a poner a diezmar a todo el pueblo. Y el pueblo empezó a traer los diezmos, como acabamos de leer, montones. Todo el pueblo trajo el diezmo. Dice, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. 4 meses trayendo diezmos.
Yo no me quiero imaginar las cámaras y los depósitos del templo, como yo creo que tuvieron que alquilar para poder acumular tal cantidad de diezmos. Dice, cuando Ezequías y los príncipes vieron los montones, bendijeron a Jehová, a Yahweh, y a su pueblo Israel. Y preguntó a Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Oye, pero ¿tanto están trayendo? ¿Tanto están trayendo? Algunos teólogos piensan que esto es la señal que tenemos normalmente los pastores de preocupación. Oye, alguien dio una ofrenda muy grande y te preocupas. ¿Estará bien después de haber dado esa ofrenda? ¿Tendrá para comer? ¿Tendrá para lo suyo? Es una preocupación que a veces tenemos los pastores. Es una preocupación normal, porque nos preocupa a la gente. Y dice el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Yahweh, hemos comido y nos hemos saciado. Están hablando los sacerdotes que hacían uso de esos diezmos. Y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Yahweh ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Qué quiere decir? Que si los montones eran de ese tamaño, ¿cómo sería el 90% que se quedaban ellos? ¿Entiendes? Porque Dios había bendecido a su pueblo, lo dice claramente. Dios había bendecido a su pueblo por haber diezmado. Tú sabes que entre el mes tercero y el mes séptimo hay 3 cosechas. Yo me imagino que empezaron a diezmar la primera cosecha y la segunda fue y la tercera fue bestial, porque Dios lo ha prometido, bendecir hasta que sobre, hasta que sobre. Ahora la pregunta será, ese puede ser tema para otro día, ¿qué vas a hacer con lo que te sobre? Pues ¿sabes qué? Puedes hacer lo que te dé la gana, mientras no peques. ¿Te quieres ir a un restaurante? Vete a un restaurante. ¿Te quieres ir a un crucero? Vete a un crucero. Porque Dios te ha dicho, con el 90%, haz lo que quieras. Es tuyo, es de Dios, pero Dios dice, haz lo que quieras. El 10% es mío, dice Dios. Me lo tienes que devolver. Con el 90%, ¿quieres comprarte una moto? ¿Quieres tirarte en paracaídas? Haz lo que quieras. Es que a Dios no le importa. Porque Dios te va a dar hasta que te sobre. Hasta que te sobre. Esa es la bendición que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, recuerda que con el diezmo solo tienes 2 opciones. O lo devuelves a Dios o lo robas. O lo devuelves a Dios o lo robas. Y quiero terminar con una ilustración. Voy a pedir a Mandela, a Pavón y a Héctor Fabio que se levanten, por favor. Y se ponen aquí. Y yo les digo, mira, chicos, vosotros sois de mi confianza, sois leales, y yo voy a hacer un viaje muy largo. Me voy de España, me voy a ir lejos a una misión que tengo. Dejo aquí a toda mi familia, dejo a mi esposa. Entonces yo os voy a enviar cada mes por banco, os voy a enviar 5.000 euros a cada uno. Con el fin de que sustentéis a mi esposa. Solo os pido que le deis 500 euros cada uno, el diezmo, que se lo deis a mi esposa cada mes. Yo me voy a ir lejos y todos los meses yo os voy a enviar los 5.000 euros a cada uno. Con los 4.500 podéis hacer lo que queráis. No tengo ningún problema, pero eso sí, darle los 500 euros a mi mujer, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy de viaje y les envío el dinero y pasa el tiempo, pasan los meses y yo me pregunto, bueno, ¿estará bien mi mujer? ¿Estará bien mi esposa y mis hijos? Voy a llamar a ver cómo les está yendo. Entonces le digo, Natalia, cariño, ¿qué tal? Te echo de menos, yo a ti también, gracias, mi amor. ¿Cómo te va? ¿Cómo va te está llegando el dinero? Y entonces dice, bueno, pues Mandela el primer mes me envió 500 euros. Y el segundo mes 500 euros y así todos los meses y puntualmente me envía el dinero, no hay ningún problema. Ah, pues qué bien, excelente, puedo confiar en Mandela. Entonces luego le pregunto
por pavón. Y bueno, y el otro te está enviando el dinero. Y dice Natalia, bueno, el primer mes envió 1.000 euros. Y el segundo mes también. Y así está enviando todos los meses más de lo que tú le dijiste. Y yo digo, wow, pues impresionante. Puedo confiar mucho en Daniel porque está dando incluso más de lo que le pedí. Y entonces le pregunto por Héctor Fabio. Héctor Fabio... Le ha tocado a Héctor Fabio. Digo, bueno, ¿y Héctor Fabio qué? Dice, bueno, Héctor Fabio el primer mes me mandó 400 euros. El segundo mes me mandó 200 euros. Y el tercer mes no me mandó nada. Y yo digo, no te mandó nada. Y entonces no está cumpliendo con lo que yo le dije. Se lo está gastando todo y yo le dije que 500 eran para ti. Entonces, si ese fuera un ejemplo real, ¿qué creéis que haría yo a partir del cuarto mes? A Héctor Fabio ya no le envío los 5.000 euros. Porque a mi esposa la está dejando tirada. Diré, los 5.000 euros de Héctor Fabio se los voy a dar a este. Este va a recibir 10.000. Ya podéis sentaros. Los 5.000 euros se los voy a dar al otro porque no tiene ningún problema con el dinero. No solo cumple con lo que le dije, sino que incluso le da más. Se lo voy a dar a él. Eso es lo que pasó en la parábola de los talentos, ¿recuerdas? Al pobre se le quitó. ¿Y a quién se le dio? Uy, si nos oyeran los de Izquierda Unida, nos crucificaban a todos. Si nos oye el de Podemos, ya ni te cuento, nos crucifica a todos por decir esto. Pero ¿sabes qué? Dios está buscando gente leal, gente fiel, gente diezmadora, a la cual bendecir. Porque Dios no tiene problema en bendecir. Dios es rico. Dios es rico. Dios no tiene ningún problema en bendecir. Pero Dios necesita asegurarse de que los receptores son gente fiel, son gente consagrada a Dios, que no le va a fallar. Jesucristo dijo, yo me voy, pero volveré a buscaros, ¿os acordáis? ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Cuando tú no diezmas, tú estás desamparando a la esposa de Cristo. Ni más ni menos. Te lo he pintado de diferentes maneras, te lo he dibujado de diferentes formas, te he contado antes de la ley, durante la ley y después de la ley, porque lo que quiero es que seas un diezmador fiel, para que Dios te pueda bendecir. Amén. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias, porque tú hablas claramente a través de tu palabra, Señor, porque tú has establecido tus normas, tus principios, tú has establecido la manera, Señor, en que vas a canalizar tus recursos y tus bendiciones para tus hijos. Señor, y a veces hemos sido torpes para oír, hemos sido duros de corazón, Señor. A veces hemos cuestionado y hemos levantado argumentos para no diezmar. Señor, a veces escaseamos, somos inconstantes, regateamos contigo. A veces queremos ponerte condiciones, Señor, pero tú lo has dicho claramente. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, hoy queremos creer a tu palabra. Y no solamente creer, sino actuar. Queremos hacer lo que dice tu palabra. Señor, por eso yo te pido que tú hables al corazón de los que aún no diezman. Señor, para que ellos entiendan que eres tú el que ha dado el principio y que eres tú el que los va a bendecir. Para que de esta manera salgan de la maldición, Señor, y entren en la bendición. Te pido, Señor, por aquellos que diezman, para que tú abras las ventanas de los cielos sobre sus vidas, Señor, y derrame sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Señor, que tu pueblo sea conocido porque es un pueblo abundante, un pueblo de bendiciones abundantes, un pueblo que le sobra, más tiene de lo que necesita, aún para prestar a otros si hace falta, Señor. Gracias
por tu fidelidad, Señor. Gracias. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que tú hables a cada corazón en esta mañana. Que tú hables con claridad, como tú lo sabes hacer, Señor. Que el enemigo no pueda robar ninguna semilla. Que el enemigo no pueda hablar ninguna palabra contraria a la que está hablada en tu palabra, Señor, y decretada en tu palabra. Señor, hoy anulamos todo espíritu de mamón en este lugar. Lo atamos en el nombre de Jesús, porque quiere hablar lo contrario a lo que dice tu promesa. Señor, pero que hoy prevalezca tu palabra y que hoy prevalezca tu nombre y tu bendición por encima de cualquier otra cosa, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Lo he visto durante más de 20 años en mi vida, Señor, y por eso no me da ningún temor predicar esta palabra, porque sé que tú la cumples, Señor. Lo he visto cumplirse durante más de 20 años y sé que lo voy a seguir viendo, Dios, porque tú eres fiel y tú eres el que me alimenta, Dios. Gracias. Hoy levantamos nuestras manos a ti para pedirte, Señor, esas bendiciones que son sobreabundantes, esas bendiciones que son ricas y generosas de tu parte para tus hijos. Señor, porque hoy aceptamos tu ley, hoy aceptamos tu pacto, Señor. Tu pacto porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar entonces con alegría y con gozo. ¡Vamos! Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Exaltar tu nombre. ¡Vamos! Solo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Amas que nos liberta, tú eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Te adorar, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, aleluya. Con fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Que el Señor te bendiga. Saludamos a los que nos visitan por primera vez, a los que nos han visto por internet. Y por favor, saluda a varias personas con toda la libertad del mundo. Dales un abrazo, dales un saludo afectuoso.